Y en esta tarde, sin más preámbulo, tenemos una gran bendición y un tema muy pertinente, como dijimos al principio, el tema que tenemos a considerar en la tarde de hoy, la salud mental y sus adicciones. Y para nosotros es un gozo, una bendición y un privilegio muy grande tener a un siervo de Dios y precisamente un hombre de Dios que nos acompaña en la tarde de hoy. Nos referimos al doctor José Martínez, presidente de Teen Challenge aquí en Puerto Rico, y voy a pedir que por favor saluden a la audiencia en esta tarde. Muchas gracias y qué gusto estar conectado con todas las personas en esta hora de Radio Triunfo 96.9. Saludo especial a la doctora Martínez Amén. y a todos los queridos hermanos que se conectan para este tema tan especial. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor José Martínez y también el doctor Edgar Joel Colón, que viene de caminito, viene en tránsito un poquito atrasadito, por pronto estará con nosotros aquí. Pero doctor, en esta tarde, antes de entrar a la temática, queremos saber un poco de usted, dónde estudió, qué está haciendo para la audiencia. Claro, gracias. Soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios también. Tengo 2 doctorados. Tengo un doctorado clerical en lo que es consejería clínica pastoral. Qué bien. Y tengo un doctorado académico de la Universidad Carisma, que es académico en psicología clínica. Okay. Así que para mí todo esto de poder entender y poder ayudar a las personas en este tema de salud mental, comportamiento, inestabilidades emocionales, sentimentales y conducta, para mí es una pasión para poder ayudarlo a vivir en triunfo y en la transformación que Dios provee para cada uno de nosotros. Qué bueno poder contar con nuestro invitado especial José Martínez, que estamos ya como conectaditos, ¿no? Y Sí, sí. parece que hace tiempo que le conocemos, pero nos hablaba fuera de cámara, creo que nos habla un poco, lleva mucho tiempo en esta práctica, ¿no? Háblanos un poco acerca del proyecto Teen Challenge. Claro que sí, Teen Challenge hoy por hoy nació en 1965 en Puerto Rico, en 1958 en Estados Unidos, a través del pastor David Wilkerson, cuando alcanzó un puertorriqueño llamado Nicky Cruz, Wow. que era uno de los pandilleros más notables de Nueva York, un puertorriqueño del pueblo de Las Piedras, que había sido enviado a Nueva York porque no podían trabajar con él por la conducta, por los problemas que tenía, y se involucró en ese mundo oscuro, pero a través del amor de Dios fue transformado y nació este movimiento de Teen Challenge. Teen Challenge hoy es un programa que se considera el programa más grande del mundo. Okay. Estamos en 140 países, tenemos más de 1.400 centros. Hoy por hoy tenemos más de 25.600 camas que se usa día a día para continuar poniendo la esperanza al alcance de todos. Oye, me llama la atención la diversidad de ministerios que se anexan precisamente para ayudar, para el beneficio de nuestros hermanos, de nuestros pacientes, y especialmente aquellas personas que están en este tipo de situación y conducta que a veces causa precisamente por causa del pecado, porque Correcto. la paga del pecado es muerte. Pero doctor, vamos rapidito a esta entrevista porque me parece muy bien que la audiencia pueda estar conectado y aprecia lo que vamos a estar hablando hoy, que será de gran importancia. Quiero que primeramente hablemos de la salud mental y las adicciones. Correcto. Pues mira, la salud mental básicamente hay que definirla, ¿no? Okay. ¿Qué son las adicciones? Una enfermedad crónica, ¿no? Del cerebro con recaída y búsquedas compulsivas de lo que es la droga, a pesar de las consecuencias negativas. Okay. Fíjate que el DMS-5 le da el título de trastorno por uso de sustancia, Okay. ¿verdad? Pero hablando acá, es lo que hay 2 formas de identificar ese trastorno de uso de sustancia, lo que es la sustancia y por conducta, ¿no? Okay. En este caso, Teen Challenge trabaja con ambas, Okay. ¿verdad? Pero definiendo los trastornos de uso de sustancia, cuando hablamos de sustancia podemos ver lo que es la droga, el alcohol, los medicamentos recetados, adicción a comida, ¿verdad? A juegos. Pero cuando hablamos de conducta, entramos entonces en lo que es la compulsión por juegos de apuesta, sexo, trabajo, lo laboral, la internet, la pornografía, adicciones tecnológicas. O sea, los asuntos de las adicciones es un abanico muy amplio y en muchas ocasiones, pastor, pasa por desapercibido porque la persona puede mantener
un estilo de vida proactivo, no obstante, tras bastidores, tiene una problemática que va carcomiendo cosas de prioridad en su vida. No, cuando se trata de problemas de uso de droga o de sustancia, entonces llega un momento que la persona pierde el control y ya se convierte de abuso a adicción. Ok. Entonces esa persona cae en unos deterioros que ya son notables y entonces empieza a desconectarse de las prioridades para mantener unos hábitos y conductas en la cual lo llevan a un ciclo de caída en la cual necesita algún tipo de ayuda, Ok. ¿verdad? Y ahí es que entra Teen Challenge. Qué tremendo. Poder escuchar esta información del doctor José Martínez, que precisamente está muy ligadamente a un compromiso no solamente moral, espiritual, Sí. pero con un llamado de Dios para atender con urgencia estos casos que meritan en cierta medida esa atención. Doctor, las estadísticas de salud mental y las adicciones, háblame un poquito de esto. Mira, en 2019 se lanzó, en 2017 17. se lanzó una estadística en Puerto Rico que fueron alarmantes y yo no creo que se le dio la atención propia. Ok. Se estableció que el 11.5% de la población puertorriqueña tiene algún tipo de adicción o comportamiento adictivo. Wow. 11.5% de la población puertorriqueña suena en estadística porcentual, suena como bajo. Pero cuando uno cambia la métrica y le pone la numeración, estamos hablando de más de 350,000 personas. Wow. Entonces ya la cosa cambia y no hay instituciones penales, hospitales, programas de rehabilitación que pueda atender esa problemática en el macro. Por eso que la iglesia toma un rol muy importante Ok. para atender a tantas familias que son congregantes pero tienen seres queridos que están pasando por el testimonio silencioso de vivir en adicciones. Fíjate, doctor, mientras él está hablando de esto, me viene a la memoria y me pongo a pensar que literalmente cuando él lo mira en el porcentaje que usted dice, 11%, pero la parte numérica es alarmante, casi Sí, 370 a sí, 80 mil casi personas. 380,000 Estamos personas. hablando que en ese punto de referencia es como si fuese una pandemia. Bueno, las adicciones, o sea, tenemos que mirar el macro. El macro es que cada minuto, Ok. pastor, cada minuto mueren 7 personas en el mundo por causa de las adicciones. Wow. Entonces resume que cada hora 420 personas. Wow. Y cada día estamos hablando que 10.080 personas pierden la batalla contra las adicciones cada día. Wow. O sea que en el momento que estamos aquí hablando y pasando y transmitiendo esta información muy importante, hay familias que están cayendo en un proceso de luto Wow. porque un ser querido perdió la batalla. Sí. Pero por eso es que nosotros entendemos que programas como este, a través de Radio Triunfo 96.9, es tan importante porque mientras papá, mamá, abuela, tío están manejando o se están conectando, puede traerle a su corazón herramientas tan poderosas para ayudar a ese ser querido que ahora mismo está en un mundo que no sabe cómo salir. Ok, doctor, en esta línea de pensamiento, en la diapositiva que usted nos entregó, ¿nos podía mencionar el rol de las instituciones sin fines de lucro que usted tocó aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, y usted habló de la iglesia? Sí. Cuéntanos Fíjate un poco de que, esto. pastor, las instituciones sin fines de lucro son la punta de la lanza Ok. para atender crisis sociales y para atender problemas comunales. Cuando hay un problema, no solamente de adicción, un problema de crisis a nivel atmosférico, las ONG son las que están ahí en el frente Ok. de batalla. Por tanto, este es el tercer sector en la cual es muy atendido por las organizaciones sin fines de lucro. Son atendidas por la parte vocacional y el amor y la pasión que le tiene la gente a poder llevarle una solución inmediata a las comunidades en este momento. Bien, para toda la audiencia, estamos aquí con el doctor José Martínez, presidente de
Teen Challenge aquí en Puerto Rico. Y también vamos a hacer un paréntesis porque acaba de llegar el doctor Edgar Joel Colón, que es el asesor. Quiero, doctor, que salude a la audiencia. Doctor. Muchas gracias Alberto. Sí, sí. Me disculpan, ¿verdad? El blooper de llegar a un poquito tarde. Okay. Pero, ¿verdad? Puse radio, pero no puse el nombre y llegué a otra emisora, por poco me dejan allá. Era aquí, pero llegamos. Estamos muy contentos, venía escuchando por el camino y sin duda alguna el Ministerio de Teen Challenge no solamente es un ministerio, sino que también tiene ese flanco clínico. Es una combinación de clínico espiritual basado en evidencia que ha ayudado a tantas personas, hermano. Nosotros vemos cómo literal se salvan vidas allí todos los días. Me llama la atención porque aquí tenemos como que el contraste de una nueva generación que está involucrado en este trabajo, porque no lo conocía personalmente, pero veo que es parte de esta nueva generación que está marcando una diferencia en nuestra generación, y te felicito por Gracias por eso. En esto, doctor. Y estamos, ¿verdad?, en la conferencia que estamos compartiendo con esta audiencia, y ya el doctor pues nos está definiendo o nos dio la definición de lo que es la adicción. Y doctor, como pregunta número 4, dentro de lo que usted nos está trayendo, ¿nos podría hablar de las 2 categorías de adicciones? Sí, están las adicciones que son por asuntos legales, los asuntos ilegales, ¿no? Las drogas legales, las drogas ilegales. En lo que son las adicciones por drogas legales, ahí estamos entrando en lo que son las medicaciones prescritas, ¿verdad? No obstante, hay un problema que en culturas como del Caribe, Centro y Suramérica existe la autoprescripción. El vecino le dice a mira, estoy usando esto trabaja conmigo, sí, claro. ¿Verdad? Y eso en muchas ocasiones es un problema grave, ¿verdad? Porque lo que te trabaja a ti no necesariamente trabaja a otra persona. Pero existe lo que es las adicciones a sustancias ilegales, que ahí entramos, ¿verdad?, en las drogas ilícitas. ¿Verdad? El problema que estamos viendo en estos tiempos, Pastor Edgar, es que ya no se necesita los cultivos tan gigantes, porque ahora todo ha cambiado a los problemas sintéticos. ¿Verdad? Estamos viendo opioides sintéticos, estamos viendo marihuana sintética, estamos viendo un sinnúmero de aspectos sintéticos para reemplazar lo orgánico. Entonces eso tiene un grave problema que trae como correlación, porque lo que es natural y orgánico, aunque esté malo, tiene un proceso natural para salir de tu cuerpo. Pero cuando estamos trabajando con aspectos sintéticos, aspectos puramente químicos, tiene otras connotaciones que el cuerpo no está adaptado para trabajar. Incluso el adicto crónico, cuando cambia de lo orgánico a lo sintético, cae en unos problemas graves, y muchos de ellos terminan en una sobredosis, porque no, aunque usan la misma tipo de droga, una natural, una sintética, cuando entra al sintético el cuerpo no lo resiste. Wow, tremendo. En ese punto de referencia, nuestro doctor nos está aclarando los 2 tipos de trastornos. Está el trastorno por causa del uso de esa sustancia, sí, y también el trastorno por causa de conductas adictivas. Así que en este marco de referencia está hablando que es una crisis prolongada, ¿no?, que afecta considerablemente a la adaptación de ese, ¿verdad?, de ese cuerpo, o sea, de ese ser humano, donde la Biblia nos enseña que nosotros como creyentes somos templo del Espíritu Santo. Eso es así. Y dentro de ese contexto, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar gracias a Dios que Dios tuvo misericordia con nosotros, y que de esa manera Dios tiene misericordia con aquellas personas que están en esa problemática, porque ya ustedes y nosotros hemos visto a través de los años que la palabra de Dios, el poder del Evangelio, ha transformado cientos y cientos de personas de esta adicción. En esta misma línea de referencia, no sé si le contestó el doctor que tenemos acá, ¿cuáles son las drogas legales e ilegales que más afectan a los puertorriqueños? Mira, vamos a empezar con las legales. Las legales, claro. Todo buen evangélico pentecostal tiene esta droga en su casa. El café. Cuidado. Y, ¿verdad? Esto, como dice un hermano que tenemos en común, es vacilando, pero es verdad. ¿Cuándo esto se puede convertir en un problema? Bueno, ya que estamos hablando de un círculo, ¿verdad?, de fe cristiano,
Un ejemplo, te toca ayunar, no puedo ayunar sin café, pastor. Correcto. No puedo, me da un dolor de cabeza, me entran náuseas, me dan dolores estomacales, necesito ir al baño. Mira, me pongo así, empiezo a temblar, pastor. Sí. Y eso es lo que se conoce como un síndrome de withdrawal, ¿verdad? De retirada. Y es legal. Y es legal. Y es legal. Entonces, esto, ¿verdad? Es bien común. Otra cosa común legal, y sucede hasta en nuestros niños, es el azúcar. El azúcar hace los mismos efectos en abuso en el cerebro que la misma cocaína. Tú pones un MRI a la izquierda y a la derecha, uno de azúcar a la derecha y uno de cocaína, es el mismo resultado en exceso, ¿verdad? Levanta esas dopaminas bien chévere, y de momento la persona dice que me siento bien y luego viene el pico y me voy. Por eso la persona pues termina entonces haciéndose daño, se vuelve diabética, etcétera. Drogas ilegales comunes. Se me quedó una bien común y se da en la mayoría de nuestras congregaciones. Yo, ¿verdad? Fue más jocosa, digo que en toda congregación hay un punto de droga. Ajá. Me duele aquí, pastor. Yo tengo una Freseril, tómatela. Neurontin. Tómate una Neurontin. Eso es buenísimo, pastor. Tú sabes, pasé para la oración, pero dame la pepa. Pero eso es normal, pero no se lo recetaron ustedes, hermano. Y a veces, ¿verdad? Nos exponemos, ¿verdad? Y tenemos testimonios como el cantante Vico C, que no quería ser adicto, ¿verdad?, a la morfina o a los psicodonas, sino que fue por un accidente, lo terminé usando, fue recetado y le cogió el gustito, ¿verdad? Claro. Y ahí se convirtió. Ahora, ilegales que están bien famosas aquí en Puerto Rico, fentanilo. Fentanilo está entrando bien fuerte. La última hora, pastor, doctor, la carfentanilo. Sí, son mezclas. Que son mezclas. Cogieron un cargamento no hace poco, estoy hablando de hace 2 semanas, en la cual tenía carfentanilo. Carfentanilo son 100 veces más potentes que el mismo fentanilo. Y el fentanilo son 100 veces más potente que la heroína. O sea, son unos problemas que están habiendo en Puerto Rico interesantes y muy, muy importantes de hablarlo como tema en estos programas. Sí. Porque están legales, la marihuana medicinal. Ilegal, la marihuana sintética. Legal, la marihuana sintética, que es el famoso popurrí que venden en las gasolineras. Que no hay un control, que nosotros estamos ahora mismo trabajando con diferentes personas, ¿verdad? Doctor Edgar, hemos estado hablando de esto, para ver cómo se pone algún tipo de remedio ante esta situación, porque venden toda la parafernalia de uso de tabaco, que todos sabemos que es para marihuana, al lado de los Limber, de los chocolates y los dulces, y todo el mundo que va a pagar tiene que tener ese espectáculo de la parafernalia, que antes estaba escondido. ¿Ven? Entonces poco a poco le dan colores, va suavizando, nos vamos anestesiando ante los problemas. Entonces caemos en estos problemas que estamos viendo ahora: crack, cocaína, esos son los ilegales, esos son los típicos, ¿verdad? Uno de los problemas que están habiendo en estos tiempos, que no han llamado mucho al Departamento de Admisiones, adolescentes jovencitas que fueron a un party de Marquesina, le dieron a probar marihuana, pero no sabían que la habían rociado con fentanilo. Entonces cayó en una sobredosis. Cuando le hacen las pruebas en los hospitales, sale positivo a fentanilo. Le pregunta: ¿cuándo empezaste a usar fentanilo? Yo nunca he usado. Es que los dueños de punto hoy día cogen marihuana barata, la adulteran, lo que le llaman en la calle pangola, ¿verdad? Y la rocian con fentanilo para darle potencia. Y cuando viene un jovencito y empieza a fumar por primera vez esta droga, sin querer, queriendo, termina adicto a la heroína sintética. No, y que a la calle le pone otros nombres. Sí. Que bueno, ¿verdad? Como círculo de fe que lo sepamos, porque no, yo no uso marihuana, yo no uso cocaína, pero usan speedball, usan diablillo, son mezclas, dama blanca, o le ponen ahora muñequitos, porque es lo que estamos viendo, etiquetas a la ¿verdad? A la sustancia, que si Papá Pitufo, que si Winnie the Pooh, los nenes lo ven, esto es como un dulce, los gummies.
que son, ¿verdad?, legales en estos dispensarios y tiene apariencia de un dulce para niños. Entonces un niño lo ve y se puede, bueno, hemos atestiguado casos de escuelas con este tipo de intoxicación, de que me comí un brownie porque lo encontré en el estante de mi papá o de mi mamá y resulta que el brownie venía premiado, como decimos acá, y tenía, ¿verdad?, cannabis medicinal. Algo muy importante del cannabis, que es ¿verdad?, muy probable, siempre se van de esa pregunta, que ¿por qué se le llama medicinal y uno se le llama recreativo? Porque el medicinal es a base de CBD. Y si es cierto que el CBD se ha encontrado en mínimas cantidades que ni se sienten efectos medicinales, pero no hay que recurrir ahí cuando hay otras partes de la medicina. Ahora, ¿qué es esta gente? Lo multiplica el porcentaje para darle nota. Sí. Entonces, algo medicinal lo estamos volviendo ya en algo de tener a la persona en un viaje, como decimos por acá. De hecho, tenemos también el THC, que es el psicoactivo, que hace que la persona alucine, empieza a ver cosas, se va en un viaje, se va para Narnia, se nos pierde, y de momento regresa al mundo de la realidad, los problemas están ahí, las situaciones permanecen, ahora tienes otro problema, que ese uso se vuelve en abuso, y ese abuso ya es una adicción. Estamos en esta tarde con la audiencia, con el doctor José Martínez, presidente de Teen Challenge, y con el doctor Edgar Joel Colón, asesor, trayendo un tema realmente que es muy pertinente, sí, que es, como decimos, el pan nuestro de cada día, y obviamente, como dice, está muy de cerca trabajando con toda esta temática, pues nos están orientando a nuestros pacientes, a nuestros hermanos, la importancia del cuidado de la salud, y especialmente, como dijo el doctor al principio, que no precisamente un medicamento recetado a una persona va a funcionar en otra persona, hay que tomarlo, y lo hemos aclarado en otros programas, que esto no debe ser una manera repetitiva, porque puede afectar hasta la muerte, claro, en cualquiera de nuestros pacientes. Aún estando dentro de la iglesia, sí, tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos en esta parte que nos están trayendo nuestros doctores. ¿Nos podrías abundar acerca de la crisis de los opioides en Puerto Rico y Estados Unidos? Sí, en cuestión de 1999 al 2023 han habido más de 800,000 muertes por causa de sobredosis. Estamos hablando que en el mundo entero el costo anual para mantener este problema de la crisis de las adicciones asciende a 78 mil millones de dólares. O sea, es un problema grave que está ahogando las arcas de la sociedad para atender este problema de salud nacional, en la cual no se le da la atención como se le debe dar la atención. El problema en Puerto Rico de las adicciones y de la sobredosis a las drogas, el año pasado hubo una crisis muy fuerte en Puerto Rico, en la cual tuvo que el gobierno entrar más de lleno a las instituciones penales, a los problemas ¿verdad?, en los centros médicos. ¿Por qué? Porque había muertes y muertes, decenas de muertes por causa de las adicciones. Entonces, la familia no sabe cómo atender esto. Pastor, nosotros hemos tenido personas de iglesia que nos han dicho cómo yo trabajo con un adicto cuando llega a mi congregación, claro, cómo yo trabajo con la familia de un joven adicto. Entonces, eso quiere decir que hay una carencia de información para atemperar las necesidades que son existentes hoy día en el mundo clerical. Claro. Por eso es que es tan importante a los pastores, líderes, a líderes comunitarios que se conecten como programas como Teen Challenge. ¿Verdad? Ustedes nos pueden llamar al 708-6330, 708-6331, para entonces nosotros hacer una cita para ir a su congregación, para ir al sector donde está su iglesia, para ir a las escuelas de su pueblo,
para nosotros orientar, porque en realidad la crisis de adicción y de sobredosis es abrumadora. Eso así. Sí, como bien da el doctor en términos bíblicos, a veces pues el pueblo perece por falta de conocimiento. Usted lo ha dicho. Obviamente, y dentro de la crisis que está golpeando este tipo de conducta que nos está trayendo el doctor, especialmente la parte de la niñez, o sea, los jóvenes están siendo atacados muy violentamente con todo este ataque. Y como dice la comunidad de fe, nosotros como pastores no debemos estar como dice, alejados de la gran realidad. Como bien dice el doctor, cuando llega un adicto a nuestra iglesia, no solamente va a estar a hacer una oración por él. Ujú. No, entonces este es el protocolo que nosotros debemos como que mantener dónde vamos a referir ese paciente o no, con esa condición crónica que está en una crisis, para tratar de sacarlo de esa crisis y ir llevándolo dentro de este programa. Por eso a toda la audiencia que nos están escuchando en la tarde de hoy, estamos aquí un tema sumamente interesante, que puede ser que muchas personas que nos estén viendo en la tarde de hoy, tú que estás en tu vehículo, que estás camino a tu casa, que estás desesperado, mamá, papá, en esta problemática de lo que son las adicciones, especialmente que está arropando muchas familias puertorriqueñas, como tienen tajo la crisis alarmante de las muertes, doctor, que usted trae. Esto le pone a uno, ¿verdad? Uno a pensar como pastor, ¿qué vamos a hacer como institución? Como parte del trabajo pastoral. Así que en esta línea de pensamiento nos está trayendo todas estas estadísticas, y dentro de la temática que estamos tocando aquí, ellos nos enviaron una dispositiva bien interesante, de manera de testimonio. Háblenos acerca del libro La Cruz del Puñal, porque vamos a entrar por ahí. Gracias. Ese es el libro que escribió David Wilkerson, relatando la historia de cómo fue el llamado de Dios a su vida para salir de una iglesia pequeña en una finca de Pensilvania, con un llamado de ir a Nueva York a alcanzar a los jóvenes que estaban involucrados en las pandillas. En ese tiempo habían 8 jóvenes que estaban siendo acusados por el asesinato de un joven que sufría de una condición de polio. Y estos jóvenes, este jovencito estaba caminando y ellos querían robarle los tenis que tenía puestos. Pero ese robo terminó en una muerte. Fue tan notorio este problema que se convirtió como el caso de O.J. Simpson, que fue un caso a nivel nacional. Claro. Esa fue la atención de los medios a ese caso. Cuando David Wilkerson está leyendo sobre esto, él dice que sintió de parte de Dios una palabra, dijo, ¿qué tú ves en sus ojos? Y el mundo veía en los ojos de esos jóvenes que habían sido los asesinos, que eran criminales, pero el Señor le puso en el corazón a David Wilkerson, ellos están perdidos y necesitan salvación, levántate y ve a Nueva York. Y ahí fue la historia como se relató, cómo alcanzó a Nicky Cruz. Hay una historia muy famosa cuando Nicky Cruz, a las 3 de la mañana, David Wilkerson le llegaba a su casa. Y dice la historia que Nicky Cruz tenía pesadillas con David Wilkerson. Claro. Entonces cuando sale la historia y dice que Nicky Cruz ofendió, le dio una garnatá a David Wilkerson, le dijo, te voy a cortar 1000 pedazos. Y David Wilkerson le dijo a Nicky, aunque tú me cortes 1000 pedazos, cada pedazo te va a recordar que Cristo te ama. Tremendo. Amén. Es bueno, interesante escuchar esto, lo hemos leído anteriormente, ese testimonio impactante de lo que puede representar el poder de Dios a través del poder del Evangelio y la esperanza que brinda un Dios todopoderoso y un Dios de misericordia. Pero en esta tarde, para la audiencia, los que se están conectando ahí, estamos aquí con el doctor José Martínez, presidente de T-Challenge, y el doctor Edgar Joel Colón, el asesor también en esta entrevista muy interesante, y se conectan con nosotros por acá Amnel Cristín. Saludo a la audiencia, también Carmen González de nuestra iglesia que está por ahí conectadita, también Alexa Marí, también está por aquí, saludo a la doctora Martínez, también está el hermano Luis Pantoja por ahí conectado, la hermana Nelly Ramos, la pastora Elba Selpa, están conectados los hermanos Carmen Cartagena desde el pueblo de Bonito, que siempre está por ahí conectadita, y también a la doctora María Martínez, mi esposa, que está por ahí conectada, y saludo a la audiencia. También nos han llamado una serie de llamadas telefónicas por Rochelle y Raymond Oración, dice, son de Orlando, nos están escuchando. También Samuel Nieves, alemán, dice, está en el hospital, también está escuchando, necesita
también liberación y también necesita la oración. También Joel Ross de Río Grande también necesita oración por liberación. Y también tenemos Melqui, orar por su familia, oración por Carmencita y los hermanos que se conectan a través de su programa Hablemos de Salud, como dijimos al principio, que es un programa interactivo donde invitamos a diferentes profesionales de la salud para estar al cuidado de tu salud. Y en esta tarde seguimos esta línea de pensamiento con el doctor también Edgar Martínez, que representa parte de esta nueva generación. ¿Alguna experiencia que le haya marcado o algunas experiencias que le haya marcado en su práctica en este trabajo, doctor? Pues mire, al momento, ¿verdad? Me dedico en Teen Challenge a ser un asesor, ¿verdad? En el área de salud o clínica, debido a mi especialidad. Pero antes de entrar a Teen Challenge, ya yo trabajaba en hospitales. Okay. En hospitales de salud mental y ¿verdad? Trabajando con las personas que tienen problemas de sustancia. Y una de las cosas que siempre cuento, y es que por favor, si algún pastor escuchando, no haga esto, no lo haga. Si le llega una persona que tiene este problema de adicción y le dice, préstame las llaves que me voy a encerrar en el templo a romper en frío, por favor, no haga eso. La medicina ha avanzado, Dios ha bendecido a los siervos de Dios, etcétera. Vaya, llévelo a un lugar, ¿verdad? Clínico, profesional que pueda atender la emergencia. Recuerdo que tuve, ¿verdad? En una de las prácticas, llega a esta sala de emergencia, esta pastora me reconoce, me dice, Pastor Edgar, le traje aquí este endemoniado a ver si ustedes logran hacer algo. Físicamente parecía un endemoniado, pero recordemos que muchas veces tendemos a demonizar lo que no conocemos. Correcto. Yo tengo el discernimiento en uso y yo digo, este no está endemoniado, este está a punto de morirse aquí en la cara de nosotros. Y era que estaba en eso mismo, quería romper en frío, le cayeron como 5 hermanos en liberación oral, pero estaba alucinando, la droga estaba saliendo de su cuerpo y era marihuana sintética. Y hago la salvedad de marihuana sintética porque, como decía ahorita doctor Martínez, si la sustancia es conocida, es orgánica, hay un detox para eso, pero cuando son mezclas sintéticas, esto es, como decimos acá, suerte y verdad, obra y gracia del Espíritu Santo, porque lo que atendemos es el síntoma. No hay algo para poder desintoxicarlo porque no conocemos. La historia se resume en que el famoso supuesto endemoniado tenía una enzima cardíaca que estaba, se llama CPK, digamos que lo más alto que lo puede tener es 800, el pobre muchacho lo tenía en 21,000, no sabemos cómo estaba vivo, porque por menos que eso infarta. Yo digo que Dios quiso proteger a este ministerio, que verdad que nos lo trae al hospital. Luego de eso, en 24 horas el muchacho se levantó, ¿verdad? Porque eso es algo importante que deben de saber. Teen Challenge no es una sala estabilizadora, no es una sala de emergencia, es un lugar donde tiene un programa para un detox en este caso. Así que la persona llega al hospital, nosotros lo estabilizamos y de ahí entonces hacemos los ajustes para poder transferirlo al siguiente nivel de cuidado. Pero siempre recuerdo esto, que cuando se levantó de entre los muertos prácticamente de aquella camilla, aquel pacientito me dice, ¿dónde estoy? ¿Qué yo hago aquí? Y yo le empiezo a explicar, mira, te trajo la pastora tal. Y me decía, ay, yo me acuerdo que llegué, pero no me acuerdo más nada. Y esto es bien importante saberlo porque quizás demonizamos lo que no sabemos. Esto fue como para el año que se descubrió el tétano, que se pensaba que era un demonio, un exorcismo, porque la persona se contorsionaba hacia atrás y resultaba que era una manifestación del tétano, ¿verdad? Y cuántos murieron pensando que era endemoniado, los amarraban en los conventos, en los monasterios. Sí, y quiero decirle que el problema de sustancia no es un demonio, aunque sí sabemos que hay unas fuerzas malignas que operan detrás, pero hay que desatanizar, desdemonizar a esto. Es una enfermedad. Así como la persona padece de alta presión, de diabetes, eso no es un demonio, eso tiene un problema físico. Pues digamos que la persona que cae en esta sustancia tiene un problema, una enfermedad. Por eso es que
que es verdad, uno de los casos que hemos visto también es que, pastor, yo oro, yo ayuno, pero todavía siento las ganas de usar droga. Sí. ¿Será que no estoy ayunando lo suficiente? ¿Será que no estoy orando lo suficiente? Y si no tenemos el conocimiento, ¿qué le vamos a decir? Sigue orando, sigue ayunando. Y quizás lo que necesita es una ayuda profesional clínica, que es mejor que Teen Challenge, que no solamente tiene la ayuda clínica, sino que tiene el elemento de la espiritualidad en Cristo Jesús, para decirle, ok, estás en el detox, estás en el tratamiento profesional, pero queremos decirte que hay alguien que te ama. Su nombre es Jesús. Tú puedes salir de ahí. Claro. Teen Challenge también tiene algo muy especial, y es que tiene personas, ¿verdad? No sé si en algún momento lo va a tocar Martínez, que salieron, son productos del programa y se quedan como parte del programa, siendo estos pares, estos líderes que le dan esa ayuda de, mírame, yo lo hice, mírame aquí, te estoy ayudando, tú también lo vas a hacer. Y eso es lo que diferencia quizá de otros programas que deben de ser muy buenos también, pero aquí yo vine a hablar del mío. Gracias. Gracias. Y este es muy bueno porque no solamente tiene el elemento de los pares, el elemento clínico, sino que también tiene el elemento de Jesús, el elemento de la fe. Sí, me llama la atención, el doctor nos está trayendo esta parte, y por eso este programa, Hablemos de Salud, es un programa interactivo donde nosotros buscamos los diferentes ópticas, ¿no? De diferentes puntos de vista, y por lo menos el ministro, lo que enfatizamos en este programa, doctor, que nosotros debemos tener por lo menos un conocimiento básico de aquellos elementos peculiares, ¿no? Que vienen, porque en el punto que ataca el doctor, lo he enseñado como pastor muchas veces, esa parte que ataca el doctor, y estoy muy de acuerdo con él. No todos lo podemos atribuir que es un demonio. Son condiciones físicas, que hay unas manifestaciones y donde se tiene que atender la parte y se debe tratar de una manera responsable. Sí. Obviamente, yo como pastor, que llevo ya 32 años de madre interrumpida en el ministerio de pastor, he visto mucho y ha llovido mucho. En un sentido, he visto casos, y obviamente, y a través no solamente de nuestra práctica pastoral, sino también el Señor me ha dado la bendición de casarme con una doctora, la doctora María Martínez, que es médico de familia. En nuestra clínica, pues hemos tenido esa práctica de mirar desde la óptica, no solamente clínica, sino de la óptica espiritual, para realmente identificar y no cometer un mal practice. Eso es así. Porque el doctor está trayendo algo importante, porque sí, puede haber una manifestación, pero no toda una manifestación demoníaca. Y que somos demandables. Exacto. Entonces, en ese punto de referencia, cuando una persona llega en esta condición, por eso uno debe conocer, bueno, en el caso del pastor tenemos una responsabilidad tan grande, porque la Biblia nos enseña que el pastor debe ser diligente en conocer el estado de sus ovejas. Y no solamente las ovejas, sino aquellos que llegan a la congregación, y si yo realmente no tengo como dice en ese momento, la solución para trabajar con este tipo de personas que viene, tengo que buscar la manera de referirlo al lugar. Doctor, tengo una pregunta para usted, porque usted es parte de la nueva generación y me viene algo. ¿Qué lo motiva usted en entrar en usted es médico, ¿no? Soy un nurse practitioner, okay. En medicina de familia, claro. Así que si conozco a su esposa nos vamos a llevar muy bien, porque estudiamos lo mismo, lo único que ella llegó a un doctorado y yo hice una maestría especializada en enfermería. En Estados Unidos estamos prácticamente claro. una licencia parecida a los médicos generalistas. Aquí en Puerto Rico se está trabajando eso todavía a nivel de legislatura, pero yo empiezo la enfermería, digamos, por estudiar algo. Pues ya yo era ministro, yo pastoreo desde los 18 años, soy un bebé, todavía. Y yo digo, pues déjame estudiar algo para no perder ¿verdad? Tengo la parte espiritual, pero también tener algo secular por aquello de... y ahí el Señor me empieza a llamar. De hecho, yo fui enfermero por mucho tiempo con horarios rotativos y a la misma vez pastoreaba. Y fue un reto, porque era como que, Dios mío, quiero estar en tu casa, pero el Señor me decía, esta también es mi casa. O sea, estar en esa sala de emergencia, estar en esa área psiquiátrica, que era lo que se distinguía del hospital, era fuerte. Luego de eso es que me especializo y estudio, y el Señor pues me permite ir subiendo y conociendo desde la línea hasta llegar a lo gerencial. Era la mano derecha de los administradores. Y tuve como por 7 administraciones, y eso es mucho en el ámbito de la salud. Y después el Señor pues nos abre puertas en otros sistemas. Y llega el momento en que yo digo, Señor, me voy a quedar pastoreando. Me quedo pastoreando,
full time, ¿verdad? La congregación muy hermosa en Carolina. Y de momento, el Señor me empieza a ministrar a mi corazón, te voy a empezar a traer gente para que los asesore. Por la experiencia que has tenido en la medicina, en la enfermería, ¿verdad? Mi práctica ha sido tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y he visto, ¿verdad? No lo he visto todo, pero he visto mucho. Y ahí es que, ¿verdad? Que también somos ministros de las Asambleas de Dios y ahí es que conozco a Dr. Martínez y él me ve y me dice, tenemos que hablar. Le estuve huyendo, pastor, yo le estuve huyendo porque yo le viraba la carita y yo decía... No, yo no quiero entrar a esa población otra vez, Señor, porque es un reto. Esto se ama, esto hay que nacer para esto. Y Dios nos unió. Sí, Dios nos unió, como decimos en el ámbito y en el argot, en un matrimonio profesional, ¿verdad? Donde somos más, Alberto, pastor, donde somos más ministros profesionales en el área de la salud que nos unimos. Y hay algo que yo tengo que mencionar a los que nos están viendo y escuchando, y es que Dr. Martínez, cada vez que modera o preside una reunión, eso parece un culto. Qué bueno. O sea, es invocar la presencia de Dios antes de llegar a los negocios, antes de hablar de qué vamos a hacer con vamos a orar. Qué bueno. Vamos a hablar de la palabra, vamos a tener tiempo con Dios. Y a veces pues se extiende, porque como decimos acá en el argot pentecostal, se mete Dios, vuelan los moños y después, ¿en qué parte íbamos en la agenda? Vamos allá. Bueno. Y eso es lo que distingue, o sea, Team Challenge no es solamente estamos promoviendo aquí, no, Team Challenge, lo que le estamos diciendo es que es aquí, es en el secreto. Y es eso lo que me ha inspirado meterme en esta misión. Qué bueno poder escuchar este testimonio impactante, ¿no? Se nos está acabando ya el tiempo, pero vamos, dos cositas rápido, doctor. ¿Cuáles son las estadísticas internas del detox y cuál ha sido el alcance comunitario en 1 minuto y medio? Bueno, en año y medio el Departamento de Prevención ha alcanzado más de 24,000 personas. Qué bien. Nuestro programa de detox, 71% culminan el detox y 68% cruzan a nuestro programa residencial. Qué bueno. Es una estadística muy alta. Quiero denotar algo, pastor. Hace 25 años yo estuve en las calles de Puerto Rico y en la prisión de Puerto Rico, en Presidio Puerto Rico, tuve un encuentro con Jesús, cambió mi vida. Qué bueno. Y hoy pues tengo, ¿verdad? Mi título clerical y académico. Siempre hay esperanza, pero algo que la gente me llamaba todo tipo de nombres en la calle, pipero, me decían de todo, tecato, me decían de todo en los semáforos cuando pedía dinero, y yo decía algo, dime algo que yo no sepa de mí. Y una viejita un día cruzó la calle y me dijo, Cristo te ama y tiene un propósito para tu vida. Qué bueno. O sea, cuando nosotros le llevamos una palabra diferente a estos jóvenes que están en un mundo diferente, Dios hace algo diferente. Amén. Y por eso este tipo de programa abre el espectro, el abanico, para que alguien hoy que esté tirando la toalla, que esté casi rendido porque la situación abruma de un ser querido, un hijo, una hija, yo vengo a decirle, no tire la toalla. Yes. Qué bueno. Él puede cambiar. Si tú le crees a Dios y lo vamos a poner en las manos de Dios, todavía hay esperanza. Amén, qué bueno. Por eso la Biblia enseña que de los más vil, de los más despreciados, coge Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. Sí. Terminando para la oración final, doctor, rapidito, la clínica de detox, háblanos un poquito rapidito que nos vamos. Sí, tenemos una clínica de detox en la cual tiene una duración de 10 días. Nosotros tomamos todos los planes de la reforma. Okay. O sea que usted puede venir por la APS o por Inspira, ¿no? MMM, todo esto, y usted no va a tener ningún costo, pero nosotros tenemos una política que si alguien quiere cambiar, nosotros lo vamos a ayudar. Qué bueno. Así que es un programa intencional, tenemos un flujograma excelente, también tenemos nuestro programa ambulatorio, ahora vamos a entrar en nuestro ambulatorio detox, o sea que tenemos una variedad para aquellos que tienen dificultad para estar en un programa residencial. Tenemos el programa de corto plazo de 90 a 180 días y tenemos el detox de 10 días. Así que tenemos un programa que está en la apertura para todas las necesidades del pueblo puertorriqueño. Amén. Y pues usted puede comunicarse al 708-6330
708-6331, o puede entrar por las plataformas digitales como Teen Challenge PR o Teen Challenge Puerto Rico. Bien, agradecemos al doctor José Martínez, presidente de Teen Challenge, que ha estado con nosotros en esta tarde en un tema sumamente pertinente, y al doctor Edgar Joel Colón, asesor. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a realizar oración por los que se conectaron a través de la vía telefónica, y los que se conectan a través de la página de Facebook. Padre, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre. Gracias te damos en esta tarde que nos has permitido el hermoso privilegio de poder escuchar, Señor, esta conferencia, no solamente el conocimiento de esta temática, sino también el testimonio de estos hombres de Dios que han venido aquí para también traer testimonio, Señor, de que tú eres un Dios poderoso, transformador. Presentamos esta vida que se comunicaron a través de la vía telefónica, enviamos tu palabra de salud, de sanidad y restauración. Muchas gracias por tu presencia. Te pedimos que nos despidas de este lugar, llévanos a nuestros hogares en esa bendición tuya, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.